Muchas gracias, compañeros. Gracias a los organizadores por haberme invitado esta tarde a poder presentar algunos aspectos importantes en cuanto al tema socioambiental derivado de la situación de la represa, de la hidroeléctrica, de la rotura de las tuberías del oleoducto. Entonces, estos temas son mucho más que relevantes en estos tiempos. Bueno, mi presentación ahora se va a tratar conectados con las tres presentaciones anteriores sobre la erosión, el derrame de crudo, producto muy probablemente de la erosión obviamente de los márgenes del río Coca y la situación de las comunidades amazónicas. Hay que entender, y ya lo han explicado las tres personas que me antecedieron en la palabra, que este es un sistema complejo, es un sistema dinámico, la cuenca del río Napo y las cuencas que alimentan esta gran cuenca. Una de ellas es la del río Coca, la del río Quijos. Entonces, cualquier cambio en la dinámica de los sedimentos del caudal va a tener efectos sobre la infraestructura que está ubicada a lo largo de la cuenca del río. Entonces, esto evidentemente va a tener consecuencias sobre la vida de las comunidades que están asentadas en los márgenes del río. Y con base en esta premisa quisiera continuar mi presentación desde la visión de los conflictos socioambientales. Bueno, el contenido de la presentación, si me confirman que se vea, por favor. Sí. Perfecto, los conflictos socioambientales en América Latina. Un poco para contextualizar la situación en la cual se encuentra el país, el contexto económico, nacional y socioambiental. Los conflictos socioambientales, yendo más ya hacia la parte teórica de qué se trata cuando hablamos de conflictos socioambientales y qué condiciones cumplen las circunstancias para convertirse o para derivar en un conflicto socioambiental. Los actores en conflicto, en este caso en la situación que nos trae esta tarde, el contexto del derrame y las comunidades y unas cuantas reflexiones finales. Parecen algunos puntos, pero vamos a avanzar rápido. Bueno, este es un mapa dentro de un paper científico que da cuenta de los conflictos socioambientales en América Latina. Están más o menos calculados o contabilizados de los que se conocen más de 1000 conflictos registrados en el continente, y estos están relacionados con actividades de petróleo, extracción de petróleo, de gas, de minería, de agua, de recursos forestales, bueno, una variedad de conflictos que se desarrollan en el continente justamente por esta extracción de recursos en territorios generalmente rurales, con población campesina, con población indígena, y es precisamente en estos lugares donde hay este encuentro de dos diferentes economías que van a resultar en un conflicto socioambiental, como vamos a ver más adelante. Pero estos conflictos socioambientales se traslapan, y es un mapa que traté de traslapar un poco, con las luchas socioambientales en el continente. Entonces, a un conflicto, dependiendo cómo vaya desarrollándose, van a desencadenar estas luchas socioambientales que generalmente provocan conflictos sociales, militarización de los lugares, y nuestro país no es ajeno a esta realidad de América Latina. En América Latina se extraen los recursos, es un continente que da recursos al mundo, recursos naturales, exporta materia primas. Entonces, en ese marco de condiciones van a contextualizarse los conflictos socioambientales. Yendo hacia el contexto económico nacional, estaba dando una vuelta a los últimos datos sobre el tema de energía, y
ya los compañeros hace un momento ya nos comentaron la venta de energía a países vecinos como Colombia, como Perú. Y a pesar de los problemas que hemos tenido con la pandemia, en estos últimos meses, aún así ha habido exportación de energía, es decir, la economía a grandes números no se ha detenido. Hecho que en enero y febrero de este año se exportaron más de 126, 107 gigawatts por hora hacia Colombia, lo que representó 16 millones de dólares. Y eso aún más en estos meses, como salieron las noticias la semana pasada, que se va a aumentar esta potencia de exportación hacia Colombia. Entonces, vemos que es un rubro que va convirtiéndose poco a poco en un elemento importante de la economía nacional. Y asimismo, la dependencia económica del petróleo, que es muy conocida. El 40% de las exportaciones, de las ventas nacionales corresponden a este rubro y superan grandemente a los productos no petroleros, flores, camarón, banano, productos agrícolas generalmente. Entonces, todavía mantenemos esa dependencia del petróleo. Entonces, quiero que estos dos aspectos, el agua, la energía y el petróleo, sea como que el hilo conductor de la presentación, porque nos van a dar las respuestas del por qué los impactos en estas zonas y cómo se ha generado la respuesta desde el Estado, por ejemplo. Bueno, en cuanto al contexto socioambiental de esta zona, los y las compañeras hace un momento nos dieron el contexto desde las cuencas hidrográficas. Yo me sumo a ese contexto, pero también quisiera mostrar que esta zona es parte de la Reserva de Biosfera Sumaco, está en la zona de influencia del Parque Nacional Sumaco. Entonces, obviamente cuenta con una biodiversidad muy importante. La diferencia altitudinal también hace que esta diversidad sea mucho más importante, pero esta diversidad biológica, esta diversidad en los ecosistemas, tiene una relación directa con las poblaciones que están asentadas en los márgenes del río Coca, por ejemplo, que es el margen más afectado por el tema de las erosiones. Entonces, esto va a determinar la relación de las comunidades con su entorno, con su ambiente. Entonces, más allá de tener unas afectaciones puntuales como la rotura de las tuberías petroleras y la existencia de este fenómeno de erosión regresiva y que pone en claro peligro a la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Todas estas dos afectaciones puntuales tienen un efecto en todo el sistema a lo largo del río Coca, río Napo, como ya vamos a ver qué fue lo que pasó con el derrame de crudo. Entonces, con este contexto, ¿qué son los conflictos socioambientales? Bueno, son conflictos sociales, pero tienen ese componente ambiental. Son atravesadas por problemáticas y demandas sobre bienes naturales de manera material, es decir, de manera concreta, pero también simbólica, porque tienen una conexión también cercana entre los modos de uso de estos recursos y los significados que las poblaciones le den a los recursos y al uso de esos recursos. Entonces, ¿cuándo se producen estos conflictos? Cuando hay, por ejemplo, una relación socioambiental que se ha venido consolidando históricamente en las comunidades, por ejemplo, las comunidades amazónicas, su entorno. Y esto está caracterizado por un vínculo entre ese tipo de sociedad y la naturaleza, es un vínculo específico que sucede en un momento histórico para estas comunidades. Y un conflicto se produce entonces cuando se tensiona esa estabilidad que ha venido desarrollándose de manera histórica entre esa comunidad y su hábitat específico.
Entonces, esta irrupción en el sistema viene obviamente por la acción de un agente externo. En este caso puede ser un actor, ya vamos a ver qué tipos de actores que vienen a alterar las relaciones que existen entre las comunidades y su ambiente. Hay ciertas condiciones para darse estos conflictos socioambientales. Como dije anteriormente, se imponen o hay un choque, un enfrentamiento entre modelos productivos y políticas ajenas a esas comunidades. Es clara la política petrolera de extracción, de acumulación de capital a través de la extracción petrolera. Se cortan, así como se fragmenta el hábitat en el caso de de la situación que sucede con el río Coca y la erosión. Asimismo, como se fragmentan esos hábitats, también se fragmenta la vida y la relación de estas comunidades con su entorno. Entonces, además de ser de constituirse una irrupción ambiental, ecológica, geofísica del sitio, también es una irrupción social y cultural de la vida de las comunidades. Entonces se pasan también se pasan por alto los modos de vida de las comunidades. Generalmente no se entiende muy bien cómo viven las comunidades, de qué dependen. Y la dependencia de las comunidades con la naturaleza es bastante alta, como vamos a ver adelante. Y bueno, entran en disputa también el Estado, las comunidades, a través de esta irrupción en el modo de vida de ellas. Y se generan también movimientos y luchas socioambientales por el efecto de estas tensiones en el territorio, como seguramente hemos visto en la prensa últimamente. Bueno, entonces, en cuanto a actores en conflicto por el derrame de crudo, y como les había dicho en el inicio de la presentación, quisiera que tengamos en cuenta que estos eventos que al parecer están físicamente distanciados, la ruptura del oleoducto, el proceso de erosión regresiva y las afectaciones en la hidroeléctrica parecerían no estar relacionados, pero como hemos visto igual en las presentaciones anteriores, sí, es un sistema complejo y como dijo Carolina hace un momento, es como una mecha encendida, ¿no? Que van incendios que se van viendo a lo largo de la cuenca del río. Y esto sucede también acá. Entonces, ¿cuáles son los actores que están en conflicto por el derrame específico producido por la erosión, ¿no? Eso debe quedar en claro. Tenemos actores locales, tenemos las comunidades, las varias comunidades que se asientan a lo largo del río. Organizaciones de segundo grado, tercer grado, dependiendo de la representatividad. Y aún naturales no renovables, tenemos el gobierno en sí, y tenemos las empresas estatales o empresas privadas que tienen agencia a nivel nacional e incluso a nivel de las políticas. Y tenemos a un nivel supranacional entidades que regulan el tema de la producción de petróleo, por ejemplo, que ponen las políticas para los demás países, donde Ecuador, por ejemplo, no tiene mucha influencia y mucha acción. Y también la acción o el papel que cumplen instituciones u organizaciones de carácter internacional en cuanto a la defensa del ambiente y las comunidades, que dentro de un marco de mapeo de actores van a tener una influencia en el transcurso del conflicto, en el transcurso de cómo va desarrollándose el conflicto. Pero es importante aquí recalcar una cosa, que estos actores no están a un mismo nivel de poder de decisiones, por ejemplo, sino que hay una jerarquía de poderes
en una situación de conflicto socioambiental. Y eso va a determinar qué voces van a ser escuchadas y qué actores están tomando o están tomando más protagonismo para determinar la dirección de este conflicto socioambiental. Entonces, aquí es importante tomar en cuenta el rol que cumple cada uno de estos actores, además que cada uno de ellos o entre ellos hay una relación específica, ¿no? Entre las comunidades y el Estado, por ejemplo, las comunidades y las empresas petroleras en cuanto, por ejemplo, a dependencia de mano de obra, o con el Estado, por ejemplo, en cuanto a servicios, si es que estos se cumplen. Entonces, todos estos factores van a determinar cómo se mapean estos actores en la situación. Y bueno, en cuanto a lo que ha sucedido desde la ruptura, digamos, o desde el colapso de la cascada de San Rafael, las causas físicas, geológicas, hidrológicas ya la han mostrado Juan Francisco, Daniel y Carolina anteriormente. Yo solo quiero dar un repaso de lo que ha sucedido y cómo esto ha derivado en las demandas ahora de las comunidades y las afectaciones, las afectaciones generadas. Entonces tenemos que en inicios de febrero hubo el colapso de la cascada de San Rafael. La segunda imagen creo que es bastante conocida del sistema de oleoductos del SOTE, el OCP y el poliducto Xuxufindi-Quito, me parece que es el nombre, que pasan sobre el río Coca y que por efecto de la erosión se rompieron, y que el gobierno, a causa de esta rotura, declaró que este es un evento de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque necesitaban para no tener sanciones en cuanto a los compromisos petroleros que el gobierno tenía. Entonces, las primeras preguntas eran, y esos fueron los grandes momentos en la prensa ambiental y en la prensa nacional, que cómo sucedió el colapso de la cascada, que era una de las más conocidas íconos de los ríos amazónicos ecuatorianos. Y había varias hipótesis que la prensa manejaba, ¿no? Hasta cuando, por ejemplo, en el informe de la Escuela Politécnica Nacional, del cual Carolina ya se refirió, hay una relación entre esto y la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair. Y causa bastante sorpresa que, por ejemplo, que para abril el Estado o las empresas petroleras, obviamente, y vuelvo nuevamente al inicio de la presentación, nuestra dependencia petrolera a nivel económico hace que, obviamente, el Estado, el gobierno, ponga todo su contingente técnico para la reparación y la reactivación pronta de las actividades petroleras, del transporte de crudo. Y así sucedió con el OCP. En abril, a mediados de abril, ya estuvo parcialmente en operación. Y a finales del mes pasado, Petroamazonas declaró que ya con las variantes que habían hecho justamente por causa de la erosión, habían recuperado la producción. Entonces, me gustaría, he tomado este mapa y por suerte eso es una de las cosas que me gustaría recalcar. Hay varias organizaciones y ese es el papel de las organizaciones en hacer seguimiento, monitoreo a todas estas situaciones, aparte del componente técnico, que es muy importante porque eso es un insumo para tomar decisiones a nivel técnico en cuanto a infraestructura. También es importante hacer visible esta parte de las afectaciones a las comunidades. Este es un mapa de Amazon Frontlines, que es una de las organizaciones de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, la Alianza por los Derechos Humanos. Entonces, ellos han hecho este ejercicio cartográfico para poder rastrear o mapear cuáles son las comunidades que han sido afectadas. Entonces vemos que hay comunidades quichua, comunidades de colonos, de otras nacionalidades que han sido afectadas por el derrame, producido obviamente por el colapso de las tuberías. Entonces,
hay otro mapa de otra organización, Natura Insurrecta, que ellos van más hacia, en la escala, digamos, y causa tensión, por ejemplo, que en los mapas oficiales de la cartografía que tiene el Estado haya muy pocas comunidades que están mapeadas a lo largo de los ríos Coca y Napo, y con esta información son los que se hacen los informes técnicos y, los informes sobre algún problema que haya dentro de estas áreas. Pero este tipo de organizaciones desde la organización civil nos dan cuenta de comunidades que no están mapeadas, y si no están mapeadas es muy difícil que les llegue la eventual ayuda en el caso de algún tipo de problema como el que sucedió. Entonces, me quiero referir justamente a estas comunidades que están entre Maderos y Sardinas, que son dos sitios en los márgenes del río Coca. Están justo en la zona de influencia del Parque Nacional Sumaco, obviamente dentro de la Reserva de Biosfera. Y todos los datos que voy a nombrar son de una entrevista que se pudo hacer a una socióloga que hizo, Laura Cortés, que hizo estudios a nivel sociales y económicos de estas comunidades. Entonces, se tratan de familias de colonos, de indígenas colonos que justamente fueron a ocupar estas tierras luego del terremoto del 87 que Carolina mencionaba. Entonces, vemos cómo estas dinámicas entre los aspectos físicos y van a influenciar también en las dinámicas sociales. Entonces, hay una interdependencia de estos sistemas. Se trata obviamente de familias extensas, de varios miembros, varios hijos. La producción agrícola es de autoconsumo, entonces ahí la diversidad de peces, por ejemplo, es importante para la alimentación de estas personas. Nos nombraba Juan Francisco uno que es el bocachico, que es uno de los peces más apetecibles de las comunidades y en eso basan su alimentación. Entonces, al momento en que hay estas alteraciones en el sistema hídrico, hay una afectación a la vida de las comunidades, se pone en riesgo los medios de vida de las comunidades, no solo porque su relación con el río, con el agua es muy cercana, sino también con sus chacras, con sus cultivos. Entonces, también tenemos obviamente un contexto claramente petrolero, donde los servicios no llegan con el Estado, sino llegan, y si es que llegan, con las empresas petroleras, y vemos, o sea, es un abandono total del Estado a las comunidades. Y bueno, estas son algunas fotografías del contexto amazónico, el uso del bosque amazónico en las comunidades del área. Vuelvo nuevamente a este mapa porque hablaba yo de este caso de estudio sobre el río Coca, pero para mediados de abril ya hubo muestras del derrame provocado por la erosión y la rotura de los oleoductos sobre el río Napo. Es las fotos que les voy a mostrar a continuación son dos fotos de la comunidad de Añangu. Y esto ya para la tercera semana de abril ya era evidente. Entonces hay afectaciones en las comunidades. Sobre todo aquí es mucho más grave la situación porque no hablamos solo de una situación de derrame petrolero que en sí ya causa muchos defectos en la piel, en la alimentación, en la salud de las personas, pero hablamos que esto sucedió en un contexto de coronavirus.
Entonces, estas comunidades ya estaban aisladas, no tenían cómo conseguir alimento por medio de venta de alguno de sus cultivos o de algún animal. Entonces, este contexto de COVID viene a empeorar la situación del derrame petrolero. Entonces, estas comunidades, por ejemplo, a lo largo del río Napo, dependen muchísimo del turismo y del turismo internacional específicamente. Entonces, al verse limitadas las posibilidades de desarrollo económico por el lado del turismo, el derrame deja sin la posibilidad de autosostenerse. Entonces, la situación es bastante grave para las comunidades a lo largo de estos ríos. Entonces, ¿qué pasó con las comunidades? Y es por eso que en el mapa de actores, si recordamos, en el nivel supranacional, yo hablaba de las instituciones que ponen la política petrolera, por ejemplo, la política energética, pero también hay instituciones u organizaciones de carácter civil que defienden los derechos de la naturaleza y de las sociedades o de las comunidades. Es por eso que muchas veces las comunidades locales se anclan directamente con estas organizaciones, pasando el nivel nacional, pasando el nivel del Estado, porque ven en estas estrategias la posibilidad de hacer visibles sus problemas, pero también de ampliar las posibilidades de la defensa de sus territorios. Entonces, con el auspicio o el apoyo de algunas organizaciones, las comunidades afectadas demandan al Estado ecuatoriano e interponen las medidas cautelares y la acción de protección. Y esta acción de protección está garantizada en la Constitución, me parece que es el artículo 88, que cuando se ven vulnerados y violados los derechos de las comunidades como así ha sido, porque se han vulnerado el derecho de su alimentación, de agua segura, de vivienda, se hacen muy evidentes las desigualdades y la desatención del Estado ante a las comunidades, mucho más en estas situaciones de emergencia. Entonces se demanda al Estado con estas dos figuras. Y bueno, los principales demandantes son la FECUNAE y la COFEMIAE en el contexto amazónico, con la alianza de estas organizaciones, ¿no? Y quiero aquí resaltar un poco el tema de la temporalidad. Hablábamos que ya había como un retorno a las actividades petroleras como a mediados de abril. Íbamos finales de mayo y no se daba resolución a la situación de las comunidades. Se entregaba ciertas raciones de alimentos, pero también alimentos que no tenían un valor nutricional bueno para la gente. Y entonces hasta finales del mes pasado se había suspendido la audiencia en varias ocasiones. Incluso las mismas instituciones del gobierno ponían trabas al desarrollo de las audiencias. Y causa bastante sorpresa que, por ejemplo, en una de las audiencias, una de las últimas, porque igual se suspendió la última, instituciones del Estado negaban la relación entre el petróleo y la aparición de cáncer en los seres humanos que tienen contacto con estos agentes. Cuando la evidencia científica y médica es bastante amplia, basta hacer una búsqueda en cualquiera de los buscadores científicos sobre el tema para poder encontrar información relacionada con eso. Entonces, es claro que el Estado ni las empresas asumen las responsabilidades, no asumen las responsabilidades con las comunidades y no han asumido la responsabilidad tampoco con la rotura de las tuberías, aduciendo que es un evento de carácter natural y que es erosión natural del río, cuando vemos que infraestructura petrolera y energética del Estado es la que está produciendo este tipo de eventos.
Entonces, bueno, un poco para concluir y dejar ciertas cosas en, en esta discusión, es que vemos que hay intereses, obviamente, sobre los recursos naturales y los efectos de estos intereses sobre los recursos naturales están interconectados. ¿A qué me refiero con esto? Que veíamos a pesar de que parecen no estar relacionados el tema de la energía y el agua y el petróleo, sí. Cuando sale una chispa de este tipo de problemas en cuanto a la infraestructura, es evidente que estos dos elementos están relacionados y sus efectos se ven claramente sobre las comunidades. Hay una coincidencia temporal y espacial de varias emergencias. Eso también es importante para contextualizar la respuesta del Estado y de las diferentes organizaciones ante esto. Vemos una crisis sanitaria que es obvia, una crisis económica arrastrada, que es obviamente un tema estructural, y también el tema del petróleo. Y asimismo los efectos sobre la vida de las comunidades es mucho más fuerte. Y aquí hay que tener claro, hay unas entrevistas justamente de una de las abogadas de las comunidades, Lina María Espinosa de Amazon Frontlines, que ella pone en claro que las comunidades no están ni mendigando nada porque están haciendo un uso constitucional para reclamar sus derechos y la atención que el gobierno y el Estado no les ha dado por años, porque es obvio que este no es el primer derrame, sí es el primero de los últimos 15 años en magnitud. Son más de 15,000 barriles de petróleo sobre el río Coca y obviamente el río Napo. Entonces no es una cuestión de compensación, porque también la compensación es monetaria, o no responde a las necesidades de las poblaciones, pero sí es una cuestión de reparación y justicia, es algo que las comunidades se merecen. Y obviamente vemos dos eventos puntuales, el tema del derrame nuevamente, pero este se vuelve también como un elemento, un objetivo, un pretexto para la defensa de algo más grande, que es la defensa comunitaria del territorio de estas poblaciones. Entonces, esto es importante porque sobrepasa la existencia o la afectación de un elemento como el elemento agua para defender todo el territorio por las características de la relación que mantienen estas comunidades con su entorno. Y ahora quisiera así, solo para dejar quisiera para dejar una pregunta, y es esto de la apuesta económica para otras commodities. ¿Y por qué me refiero a esto? En la presentación mía se referían, bueno, yo estoy trabajando ahora para un proyecto sobre reservas de biosfera. Una de ellas es la reserva de biosfera Sumaco. Y salen como preocupaciones de las comunidades, no solamente el tema petrolero, no solamente la existencia de la hidroeléctrica Coca-Cola-Sinclair, sino también la existencia también de conflictos a nivel de otros recursos como el tema minero. Entonces hay que ver cómo todos estos elementos, estos recursos y estos conflictos se vienen conectando a lo largo de un desarrollo dinámico propio de los conflictos socioambientales. Eso era parte de mi presentación. Yo les quiero agradecer mucho y aquí están algunos links de evidencia científica y médica sobre la relación del petróleo y el cáncer que el gobierno en las audiencias estaba desestimando, y las referencias de la presentación. Muchas gracias y ahí está mi contacto por cualquier situación. Gracias.